Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a conversar acerca de el ingreso del Sol a la energía de Virgo y también de la Luna nueva en Virgo que se va a dar casi prácticamente al tiempo. Entonces ya estamos prontos a ingresar a esa energía el día 20 de agosto. Estamos a muy pocos días de comenzar a sentir esa energía, pero ya desde aquí ya se está empezando a vibrar. ¿Por qué? Porque esa energía no solamente va a marcar el inicio de la temporada Virgo, sino que también va a abrir el portal entre eclipses como tal. Porque aunque los nodos del karma, los nodos eh, los puntos matemáticos donde el Sol y la Luna se encuentran en las elípticas, que es en donde se hallan o donde se cosen cada 6 meses los eclipses solares, se encuentran en Virgo, y aunque esta luna nueva nos va a dar con la energía de Virgo, no va a ser eclipse. Va a ser eclipse la energía de la luna nueva, que se va a dar el 23 de agosto. Esa sí va a ser eclipse. Pero, sin embargo, este es un mes, o esta energía Virgo, es un mes que está cargado con muchos temas, empezando porque al ingresar el Sol en Virgo, prácticamente al otro día vamos a tener una luna nueva. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ya de antemano el ingreso del Sol a Virgo nos está avisando que vamos a entrar en la segunda temporada de eclipses del 2025, que nos va a invitar a ¿qué? Energía Virgo, a ordenar. Recordemos que el nodo sur está en Virgo y el nodo sur está hablando de lo que hay que evacuar. En la astrología hablamos del nodo sur como la cola del dragón, por lo tanto por la cola se evacúa, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener que evacuar? El desorden. Virgo es la energía que habla del orden, del servicio y de la salud. Entonces vamos a evacuar, nos va a exigir evacuar, no a tratar, vamos a exigir que evacuemos ¿qué? El desorden que tenemos en el inconsciente, que es heredado desde el útero de nuestras mamás, en ese momento en que el embrión está en proceso de gestación, está no solamente alimentándose con los tejidos de mamá, sino con la energía emocional de mamá. Y recordemos que estos pequeños seres no se alimentan con comida específicamente, y que los nutrientes que les llega de la sangre. ¿De la sangre de quién? De mamá, a través del cordón umbilical. Y recordemos que en este planeta emocional, las memorias emocionales se guardan en la sangre. Por lo tanto, ¿con qué está alimentado este embrión durante 9 meses y sin discernimiento? Porque ahí no hay conciencia, ahí es una vida vegetativa, o sea que no hay filtro como tal de recepción de datos. Con las emociones de mamá, de cómo ella se vinculaba con ella y lo que se movía en los vínculos a su alrededor. Entonces esa es la información que va a llegar o va a alimentar nuestro inconsciente y que nos va a dejar vinculados inconscientemente con nuestro sistema familiar. Debemos, claro, entender que nosotros somos seres que venimos de unos vínculos familiares un poco distorsionados, confusos, a veces violentos, manipuladores, controladores, o que ya sea porque infringimos este tipo de acciones o porque las recibimos del otro en proyección. Entonces, eso es básicamente lo que hay en estos úteros cargados con frustración, con miedo, con tristeza, con dolor, con enojo, con rabia, con impotencia, bueno, cosas que generan dolor y tristeza profunda en últimas. Esa es la información emocional que estos eclipses y este año 2025 y desde el 2020 hemos tratado de ordenar, de observar, de ver con conciencia para poderlo transformar. ¿En qué? En abono. En abono que nos sirva para qué? Para poder alimentar nuestras raíces y estructurar una nueva manera de ver nuestra vida, de independizarnos emocional e inconscientemente, porque si bien es cierto compartimos un inconsciente con la familia, también es cierto que tenemos la posibilidad de crear un inconsciente con conciencia, o sea, como una especie de estructura emocional inconsciente que nos ayude a independizarnos en el inconsciente, que nos abraza o que nos
que compartimos con el inconsciente colectivo familiar. Entonces, esa es la salida. A eso vinimos, a ver cómo la magia, la alquimia de la conciencia hace que empecemos a crear en nosotros una conciencia diferente, o sea, una manera de ver la vida de una forma estructuradamente distinta. Porque todos en este mundo vinimos a hacer, tenemos un propósito, y es que trascender la manera en que nos relacionamos con nuestro sistema familiar, que soltemos o que cambiemos, transformemos la forma en que miramos la familia. ¿Por qué? Porque cuando la miramos desde el miedo y la necesidad de pertenencia y el miedo a ser rechazados o abandonados por el sistema, desde ahí los vínculos se vuelven manipuladores, castrantes, frustrantes, dolorosos, agresivos, abusivos. Y por eso es que toda esta energía se está fusionando, se está organizando para que nosotros nos ordenemos en ese espacio de nuestra vida y podamos sanar ¿qué? Esas heridas de abandono, rechazo, injusticia, traición y humillación, que son las 5 heridas básicas fundamentales que todos tenemos en mayor o menor medida y que nos invita a reflexionar sobre ellas. De hecho, llevamos todo este 2025 reflexionando sobre estas heridas. La vida se ha encargado de cachetearnos en nuestra realidad, o sea, realidades que nos hagan despertar a punta de cachetadas para darnos cuenta que necesitamos hacer eso para poder conseguir la plenitud y la libertad, que es lo que todos realmente deseamos. Claro, nos vendieron ideas como que cuando tengamos pareja vamos a ser felices, cuando tengamos hijos vamos a ser felices, cuando tengamos la casa, el carro, la vida profesional realizada, la finca, el perro, lo que sea, vamos a ser felices. Y gracias a que nuestra felicidad nunca ha sido nuestra responsabilidad, esperamos que los de afuera vengan y llenen esos vacíos emocionales. Eso es desorden en el inconsciente, porque hace que necesariamente yo tenga que estar en un proceso de complacer a los demás para garantizar que ellos vengan y me hagan felices y llenen mis vacíos emocionales. Eso es desorden en el inconsciente. Eso ha sido un hábito, y un hábito que hemos como aceptado, que hemos vivido, que hemos elegido experimentar durante muchas vidas, inclusive ni siquiera sobre muchos años, sino muchas vidas, y que lo hemos aceptado como una verdad absoluta. Ahora es necesario que le demos orden a eso, y darle orden a eso es que yo entienda y que cada uno de nosotros entendamos que somos los únicos responsables de nuestra felicidad, y que solamente haciéndonos cargo de ese espacio dentro de nosotros y entender que yo soy el único ser capaz de hacerme feliz, puedo devolver a cada uno de esos de las necesidades emocionales del otro, a cada uno a su lugar, a su dueño, a quien le corresponde llenar cada uno de esos espacios, o sea, cada uno de estos seres con los que nos compartimos y que son capaces de hacerse felices y hacerse cargo de ellos mismos. Yo no tengo por qué hacerme responsable de las necesidades emocionales del otro, y el otro no tiene por qué hacerse responsable de mis necesidades emocionales, aunque se llamen padres, hijos, parejas, los jefes, las empresas. Todo este tipo de vínculos que nosotros consideramos cercanos e importantes, pero que vinculándonos desde ahí, desde esa versión de necesitar, pues se vuelven frustrantes, castrantes, miserables, dolorosos e impotentes, y que, bueno, nos han llevado a donde estamos en este momento. Eso es lo que quiere que veamos esta energía Virgo, que le demos orden a ese inconsciente. Ese es el lenguaje, y eso es lo que vamos a trabajar durante este próximo mes de agosto y septiembre, lo que queda de agosto, y la temporada de eclipses de septiembre, que nos van a traer evaluaciones, exámenes, más que evaluaciones, exámenes finales de semestre, en donde nos van a revisar qué hemos aprendido durante este proceso, inclusive durante los últimos 3 años, a ver qué tanto hemos aprendido a sostenernos, a auto respetarnos, a auto honrarnos, a auto entregarnos nuestro lugar, y dejar de pretender protagonizar la vida de los demás o esperar que alguien venga y protagonice la mía.
nos exige. Con esta temporada de Leo nos ha exigido eso, a dejar de dramatizarnos, de hacer shows, a observar por qué estoy haciendo eso y qué necesidad tengo de hacerle pataleta al otro para que me vuelva protagonista de su historia, o por qué me quejo por estar dándole protagonismo a los demás y llenándole o tratando de llenar los vacíos emocionales de los demás, porque eso obviamente no me corresponde y por lo tanto tampoco lo puedo hacer. Me queda grande porque es imposible que yo logre eh, concretar ese aspecto en mi vida. Eso no puede ser ni mi éxito ni mi propósito, porque es imposible. Yo no puedo llenar los vacíos emocionales de los demás y tampoco nadie puede venir a llenar los míos. Por eso no puedo hacer que nadie, o sea, no puedo protagonizar la vida de nadie que me ponga como su prioridad, y mucho menos priorizar a los demás sobre mí. Eso no puede ser. Y eso es egoísmo. Es un egoísmo sano que tiene que crecer en nosotros, y un egoísmo sano es un egoísmo en donde nosotros nos damos cuenta que somos los únicos seres capaces de hacernos felices y que por lo tanto necesitamos crear límites. Para unos límites vinculares sanos, en donde para eso tuve que reconstruir la dignidad, y todo este proceso que hemos estado viviendo durante los últimos años es para eso, para que reconstruyamos la dignidad, esa que perdimos en la infancia, éramos pequeños, cuando nos sentíamos vulnerables y cuando no éramos capaces de ponerle límites a los grandes, a los proveedores de los recursos. ¿Por qué? Por miedo al abandono y al rechazo. Entonces la invitación es esa, a que nos fortalezcamos tanto en nuestra dignidad y que nos hagamos cargo de nuestra vulnerabilidad y de las creaciones que hacemos desde el inconsciente, para que desde ahí aprendamos a vincularnos con dignidad y podamos poner los límites necesarios, esos semáforos sociales que nos van a permitir tener un tráfico relacional digno, en donde cada uno de los individuos del vínculo nos sintamos a gusto con nosotros mismos para poder tener vínculos sanos, donde nos sintamos dignos dentro del vínculo para poder dignificar la relación como tal y que nos sintamos plenos y a gusto. Eso es lo que pide esta temporada de eclipses. Sí, básicamente es eso lo que nos está pidiendo. ¿Qué más? Así como, digamos, a nivel astral, ¿qué nos está pidiendo esta temporada? Bueno, la luna nueva en Virgo, que se va a dar el día 23 de agosto del 2025 a la 1:06 de la madrugada, no trae oposiciones, pero sí trae quincunциos, y quincunциos, aunque no es un aspecto tan intenso como una cuadratura, sí es un aspecto en donde nos pide cierta atención, ¿no? Y que va a haber cierta exigencia. Y viene en quincuncio con un Plutón en Acuario, que nos está ayudando a evacuar todas las creencias y pensamientos limitantes que están sosteniendo lo anteriormente dicho, y a Saturno y a Neptuno en Aries, que nos está pidiendo que por favor salgamos de la ilusión, de esa construcción ilusa que llevamos cuando Saturno y Neptuno estuvieron en Piscis, creando, evadiéndonos, ¿no? Porque vivimos Piscis desde la evasión, más no desde la responsabilidad. Y Saturno en Piscis nos invitó, fue a hacernos cargo, a hacernos responsables de ese inconsciente para crear una estructura en él diferente que nos permita tener una individualidad en ese inconsciente, para que el colectivo no me condicione, no siga condicionando mis decisiones. Entonces, en Aries está ayudándome, y recordemos que están retrógrados, están devolviéndose nuevamente para Piscis, pero por una pequeña temporada. Nos está invitando a hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestras heridas, de nuestro yo, de nuestra integridad, de poder expresar una dignidad lo suficientemente entera como para poder expresar mi identidad con libertad, sin miedo, expresarme y mostrarme a la vida como soy, sin miedo a que toquen mis heridas. ¿Por qué? Porque me invita a dignificarme de tal manera en que ya no necesite al otro dentro de un vínculo, sino me comparta desde el amor propio. Eso es lo que nos pide esta lunación. Y aquí lo que estábamos hablando de los vínculos, porque tenemos a Marte en Libra, indicándonos cómo a nivel vincular, a través de esos espejos vinculares, vamos a ver la falta de dignidad que tenemos, porque esa falta de dignidad nos genera una falta de plenitud. Que revisemos
lo que aprendimos que era amor o lo que creímos que era amor desde el sistema familiar, porque eso es una idea que tiene que morir. ¿Por qué? Porque aprendimos que posiblemente el amor era un tema, es más un tema de cómo, recordemos que aprendimos que el amor en el sistema familiar era permitir. Permitir que me sobrepasen, permitir que me abusen, permitir que aunque el maltrato no sea físico ni verbal y no sea explícito, sí sea manipulador y controlador por debajo de cuerda, y eso también es violencia. Que si pongo límites me siento culpable, que me siento una mala persona si pongo un límite. Todo eso que creímos que era amor, es hora de discernir y reconstruir una cosa completamente diferente. Entonces es hora de, los últimos 4 meses de este año son meses bastante intensos, porque es ese momento de la revolución en donde ya definitivamente esto no puede ir más, porque el año 2026 es un año no solamente de grandes cambios, sino de cambios que se van a quedar, ¿sí? A diferencia de este año, que fue un año como bueno, de observación de la realidad, de mirar cómo puedo empezar a ejecutar, hacer cosas diferentes para también ver cosas diferentes en mi vida. Un año bisagra que se llama, ¿no? No entra todavía, apenas está en la puerta, está girando, está giratorio, que nos permite entrar, nos dio periodos de introspección. Los últimos 4 meses dice, no, esta vaina toca depurarlo. ¿Por qué? Porque para el 2026 la energía queda fija como la tenemos en este momento, pero con todos los planetas directos ya no retrogrados, y nos vamos con toda al nuevo periodo. Va a ser estos 4 meses, últimos 4 meses muy plutonianos, muy dirigidos por Plutón, por ese Plutón en Acuario. O sea, ese Plutón en Acuario va a tener oposiciones, no solamente con Marte, o mentiras, con Marte va a entrar en cuadratura, va a entrar en oposición y en cuadratura con el Sol, con Mercurio, con Venus. Entonces va a estar tocando los personales, los planetas personales constantemente, en cuadraturas y en oposiciones, o sea, en aspectos tensos que están exigiendo al yo, que haga, que no se, hay cosas que definitivamente ya no se pueden sostener, que posiblemente en estos últimos 4 meses vamos a vivir cosas muy similares a los últimos 4 meses del 2024, que dependiendo de la responsabilidad y el aprendizaje que hayamos hecho con nosotros mismos durante estos meses, lo vamos a vivir de una manera intensa o no, pero que definitivamente lo que nos pide esta historia con unos eclipses Virgo, Piscis, es que soltemos el control, porque Virgo es muy controlador y muy psicorrígido. Entonces nos pide que soltemos ese aspecto tan Virgo. Este mes también tenemos el 7 de septiembre, bueno, este mes Virgo, ¿no? Estoy hablando no del mes de agosto, sino de la temporada Virgo. El 7 de septiembre vamos a tener el eclipse de luna. El 21 de septiembre un eclipse de sol, porque es luna nueva, pero tenemos eclipse de sol, obviamente. Sol y luna van a estar en el mismo sitio. Entonces ahí vamos a tener la energía del sol y la luna jugando a oscurecerse y a enclarecerse entre ellos mismos, a papá y mamá, los creadores de la realidad, que nos van a enseñar a cómo ir mirando el inconsciente, a darle conciencia al inconsciente, a darle conciencia al desorden, a ver la oscuridad o la conexión con la luna. En el caso del eclipse de luna, que es el primero a darse, el eclipse lunar va a dejar ver en Piscis, cuando es una luna llena, va a dejar ver en Piscis esas cosas ocultas del inconsciente, esas emociones que no he querido tocar, de las que no me he querido hacer cargo, de esa vulnerabilidad que necesito para poder estabilizar el inconsciente. Y con un eclipse de sol el 21 de septiembre del 2025, un eclipse de sol, o sea que va a ser en Virgo, un eclipse de sol, sí, va a ser en Virgo con la luna, con la segunda luna nueva en Virgo. Esta temporada Virgo va a tener 2 lunas nuevas y la segunda va a ser eclipse. Nos va a llevar a ver, a cambiar, o sea, a oscurecer eso que
que estábamos viendo para verlo diferente. Por lo tanto, vamos a poder ver la oscuridad del desorden. ¿Y qué es la oscuridad? Eso es lo que no me he querido hacer cargo, eso que no he querido mirar, porque me duele. Entonces, este es el mundo de las emociones y aquí vinimos a sentir. Y para poder sanar una emoción hay que sentirla. Por eso es sí o sí la única opción. La única opción. Me acuerdo de una persona que vino la semana pasada y me dice, ¿qué hago? Que pronto me voy a quedar sola porque mi nieta se va con su mamá al extranjero y no quiero sentir. Después de casi 4 horas de terapia. Es una oportunidad única y maravillosa para que se dé el permiso de sentir. ¿Sí? Aquí es lo que hay que hacer es sentir, no puedo seguirme evadiendo, ¿sí? Porque si seguimos viviendo a Piscis desde la evasión, desde meterme en una burbuja de ilusión, desde mirar a ver cómo salgo corriendo de la emoción y no enfrentarla, pues entonces cada vez va a ser más impactante y más doloroso. Pero si enfrentamos el miedo, si nos paramos con fe, con confianza, con seguridad, a lo Aries, y construimos ese espacio dentro de nosotros para que los procesos de transformación, transmutación y liberación y reseteo que vienen en adelante sean más fluidos, porque no van a dejar de ser. Solo porque yo no quiero que sean, van a dejar de ser. ¿No? Van a ser y van a ser para todos en este mundo. Lo vamos a ver a nivel individual como a nivel mundial. Entonces es oponernos en la tarea de hacernos responsables, de crear ese espacio entre nosotros o seguirnos resistiendo y ver cómo esa resistencia nos puede hacer sufrir de una manera enorme, no porque sea algo peligroso o mi enemigo, sino porque simplemente yo no estoy haciendo la tarea de soltar y dejar que las cosas fluyan y que las cosas sean, porque eso es lo que hay. No podemos sostener, hacernos resistentes a la fuerza de un río, ¿sí? A la fuerza del mar. Ir en contra es esforzarse mucho y claro, sufro más y me desgasto y me canso y fuera de eso me quejo. Más bien utilizar a favor los vientos, el movimiento de las aguas es lo mejor que puedo hacer. Dejar de resistirme y fluir para que las mismas aguas me vayan llevando a donde me corresponde. Eso es lo que pide la vida, que me escuche emocionalmente y que permita que mi vulnerabilidad sea la que me dirija, porque lo único que es real es lo que realmente siento en mi corazón, no mi miedo, porque es que lo que siento en el corazón es miedo. Eso no se siente en el corazón, eso se siente en la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestro ego de supervivencia se activa, pero se activa en la mente y nos chocoloquea. Y recordemos que tenemos a Urano en Géminis, o sea, tenemos al loco puesto en la cabeza. Pero ¿para qué se está haciendo evidente ese loco? Para que lo veamos y nos hagamos cargo de ¿qué? De cambiar la percepción de los hechos de lo que cree que es un riesgo, ¿sí? Porque recordemos que todos en la infancia creamos un ego o un sistema de protección, un sistema de alarma para que nos protegiera emocionalmente de nuestro sistema familiar y poder seguir sobreviviendo a ese tipo de vínculos manipuladores, controladores, abusivos, en mayor o menor medida, explícitamente o de una manera no tan explícita. Pasivamente, pero existe. Y ahora que ya somos adultos, es hora de hablar con ese ego y decirle, no corazón, aquí ya no hay una niña, un niño, aquí lo que hay es un adulto que se puede hacer cargo de sus necesidades, tanto emocionales como financieras o de protección. Y por eso ahora ya las condiciones cambiaron y esa percepción de los hechos tiene que cambiar, porque lo único que está haciendo es metiéndome en una cárcel emocional, una cárcel de sufrimiento, una cárcel de impotencia y una cárcel ilusoria de la cual no he podido salir. Bueno, esa es básicamente la energía con la que vamos a vivir. Es mejor que nos preparemos, que no nos resistamos, que confiemos en la vida. La vida siempre sabe por qué hacer las cosas y yo sé que fijémonos, quiero que piensen en una cosa, fijémonos que cuando vamos a evacuar en el baño, sufrimos de un cólico antes de, ¿cierto? Eso es lo que nos va a pasar. Vamos a empezar a sentir ese cólico y ese malestar que nos exige evacuar, pero que a veces quizás es un poquito doloroso, fuerte, y cuando nos resistimos, pues el dolor es enorme y el malestar también.
Dejemos que las aguas fluyan, que las aguas escorpianas sigan su rumbo, sigan su curso. Relajarse y disfrutar es mejor que resistirse toda una vida. Y el mismo cuerpo en su biología nos lo muestra. Entonces ahora apliquémoslo en la cotidianidad, porque lo que necesitamos es entrar en coherencia con nuestra biología, actuar de manera coherente como lo hace la biología del cuerpo, es lo mejor que podemos hacer, porque entonces empezamos a actuar con biología, que es lo que no hacemos. ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Porque somos incoherentes, no actuamos de acuerdo a la biología que tenemos. Entonces más nos vale comenzar a ajustarnos las tuercas y actuar en coherencia con la biología que somos para que las cosas fluyan de la mejor manera posible. Para nuestro más alto bien. Recuerden que todo lo que está pasando es para nuestro más alto bien. Y cuando eso ya está listo para compostar, va a doler. ¿Por qué? Porque nos estamos muriendo en ese espacio. Permitámonos morir, porque lo que van a hacer es una versión supremamente mejorada de nosotros, supremamente más plena, más libre, más completa. Pero para eso vamos a tener que pasar por un proceso de muerte y transformación, y eso al ego no le gusta porque lo van a mover o va a ser movido y eso le incomoda. Pensemos en eso, fijémonos en eso, observémonos, escuchemos nuestras narrativas, las historias que nos contamos, fijémonos cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos, qué estamos pensando, pero sobre todo qué es lo que estamos sintiendo, porque esto que siento debe ser lo mismo que pienso y eso mismo manifiesto, una sola cosa, coherencia. Un abrazo de luz y amor para todos y nos vemos en el próximo video.